Bueno, hay un tema de lo que indudablemente hay que hablar y hay que hablar mucho. Hoy se celebra, no se celebra, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Ujú. Suicidio, ¿no es cierto? Así que bueno, la vamos a saludar porque está en línea Melisa Rodríguez Gómez, ella es presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de San Juan. Melisa, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos. Estoy aquí junto a Katy Zamora, Fede Oliva, mi nombre es Juan Manuel Orrego. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan, chicos? Sí, hoy se celebra, así como vos decís, el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Bueno, es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y representa una de las principales causas de muerte también a nivel mundial en personas de toda edad. Sí, eso también es importante comunicarlo, pero sobre todo entre adolescentes y jóvenes adultos, ¿sí? Así que bueno, es un tema que es importante resaltar la problemática y la necesidad de trabajar entre todos frente a esto. Desde los medios de comunicación, digo, Melisa, ¿cómo podemos o cómo colaboramos para poder, digo, hablar de este tema que por ahí es un poco tabú, si se quiere, ¿no? Sí, sí, los medios de comunicación, bueno, tienen un lugar muy importante en la forma en que se comunica, ¿sí? Es necesario para que, bueno, para que se prevenga de manera responsable. Una de estas cosas que siempre se pide es más, hay una ley bueno, que los periodistas es importante que estén al tanto para saber cómo comunicarlo en el momento de que exista esta problemática. Bien. Y desde el punto de vista de la ciencia, la psicología, ¿cómo se debe abordar esto? ¿Cómo lo están abordando? Bueno, nosotros tenemos una mirada psicológica en donde el comportamiento es complejo y multifactorial. Hay diferentes factores, esto quiere decir que hay factores psicológicos, sociales, culturales, biológicos, ambientales, ¿sí? No hay una sola cosa que nos lleve hacia el suicidio. Lo que sí podemos decir que desde el colegio trabajamos capacitando a los profesionales y no solamente capacitándolos en relación a la atención pacientes, de los pacientes, sino también hacia los mismos profesionales en el desarrollo del cuidar al que cuida, ¿sí? Claro. En la importancia de que ellos también sepan contener y no solamente trabajar desde lo científico, ¿sí? Claro, claro. Melissa, nos decías que, bueno, que es otro punto importante también, que la cuestión del suicidio uno no lo puede encasillar en edades, inclusive, ¿no? Digo, no hay una matriz de una edad en donde diga, no, se presenta más en este sector, ¿puede ser eso? Sí, 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 hay a ver, si bien se presenta más en algunas edades, como por ejemplo es la edad joven, a partir de los 23 años, estadísticas específicas sí tienen a nivel público, pero sí se puede decir que se presenta más en edades jóvenes y en hombres, ¿sí? Más que nada, bueno, por las características específicas en cuanto a la impulsividad y hacia medios bueno, que pueden llegar a ser más letales. Pero sí hay una edad. En relación a los tabúes, lo que quiere decir es que muchas veces creemos que hay en edades que no se origina esto, como por ejemplo en los niños o en los adultos, y también se encuentra presente. Claro. Y lo otro que te pregunto, ¿por qué la fecha del mes de septiembre, digo, elegida como para hablar o conmemorar este Día de Prevención del Suicidio? Mira, este día surge desde la iniciativa de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio en conjunto con la OMS, ¿sí? Sí, ajá. El lema del periodo 2024 es cambiar la narrativa y, bueno, su objetivo más que nada es derribar estas barreras, ¿no? Que aparecen como estigmatización, y, bueno, y empezar a crear la conciencia y la cultura de comprensión y el apoyo para prevenir justamente el suicidio entre todos. Claro. Este,
Claro, no tiene que ver con que, digo, el mes de septiembre es cuando más se producen actos de esta magnitud, ¿no es cierto? Bueno, a ver, a nivel científico, si bien no está predeterminado, sí es verdad que los meses de septiembre y los meses de cambio de clima pueden llegar a Ah, ocasionar a nivel biológico un cambio. bien, Pero en realidad, bueno, a lo largo de todo el año la idea es que exista la prevención. claro, seguro. Katy. Melissa, ¿cómo estás? Katy te Hola, saluda. buen día. Sí. Quería consultarte con respecto a la provincia de San Juan, ¿no? ¿Cómo describirías en relación a la situación en relación a la provincia con respecto a los suicidios? Bueno, es que en realidad a nivel de San Juan, si existe alguna información básica, sí se tendrían que comunicar con prevención del suicidio, pero a nivel público, porque Ujú. ellos tienen más datos específicos. Bien, Lo que nosotros vemos desde el colegio, bueno, es la demanda por parte de los profesionales en bien. relación al trabajo, y bueno, la importancia a nivel privado para poder conectarnos con todos los medios, ya sea a nivel público o ya sea escuelas, para poder trabajar sobre este tema. Ujú, bien. Y con respecto, ya hablando más del tema de las señales, más desde el rol de vos como psicóloga, ¿no? ¿Cuáles son las señales o alertas más comunes que uno tiene que reconocer, ¿no? Para una persona con riesgo, en riesgo justamente Bien, de suicidio. sí, sí, lo más frecuente y que hay que tener en cuenta es, bueno, primero y principal, que haya una verbalización directa de morir, ¿sí? Bien. Sentirse como una carga, expresar desesperanza o falta de sentido ante la vida. También tener en cuenta cambios muy bruscos, ¿sí? Ya sea emocionales o conductuales, Ujú, como por ejemplo que haya mucha irritabilidad o que no quiera relacionarse socialmente con otras personas, ¿sí? O bueno, o por ejemplo que hayan cambio de actividades, de pérdida de interés de estas actividades y que sean significativas. sí. Bien. También es importante tener en cuenta que hay algunos factores de riesgo, como por ejemplo el abuso de alcohol o de sustancias, ¿sí? Ujú. Y bueno, tener en cuenta si hay antecedentes previos de estas situaciones, ya sea a nivel familiar o a nivel individual. Ujú. Este, bien. Claro. En relación a esto que te pregunta Katy, Melissa, digo, también hay otro factor que por ahí muchos papás, sobre todo, no lo pueden descubrir, que es el factor silencioso. Porque si bien vos nos hablabas del cambio de conductas o de ciertas conductas que pueden ser Irritabilidad, claro. algunos tips como para tener en cuenta, hay un factor que me parece a mí que es el más debe ser el más preocupante, digo, que es aquel que no se expresa, ¿no es cierto? Que deben haber casos así. Exactamente, sí, por supuesto. Lo que pasa es que por eso es importante trabajar entre todos, como por ejemplo empezar a trabajar con la escucha, con la importancia de hablar, Mm, de mm, permitir a que el otro se exprese, tratar de no interrumpirlo, ¿sí? Y también estar en esta observación atenta, claro, porque bueno, así como vos decís, siempre los puntos extremos no son buenos, entonces o demasiado silencio o hablar mucho es un llamado de Claro. atención, entonces sí es importante que nosotros podamos indagar de forma clara claro. siempre con nuestros hijos o con no solamente nuestros hijos, sino también las personas que nos rodean, sobre nuestros estados de ánimo, sobre cómo nos sentimos, sobre qué pensamos hacer. Y como te digo, sin juzgar, sino con la posibilidad de hablar con el otro y de Claro. escuchar activamente. Ujú. Claro, no está mal el retomar o si se quiere, no sé si retomar o por ahí tener la práctica de che, vení, charlemos, Mm, ¿no? Al amigo, al hijo, al papá, a la mamá, ¿no? Vení, charlemos, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué nos está pasando, ¿no? Sobre Claro, todo esto, claro. el dialogar, el charlar. Exactamente, sí, sí, exactamente.
Vemos mucho que las redes sociales están invadiendo nuestra vida Claro, personal y bueno, esto de la importancia del cara a cara, ¿no? Ujú. claro. De que antes existía mucho más que ahora, esto de vamos a tomar un mate, vamos a Ujú. tomar un helado, salgamos. Entonces también en esto, actividades que son preventivas, podemos hablar de actividades físicas, de juntarnos con nuestros amigos, de la actividad social. Entonces, bueno, sí, reforzar esa parte también. Claro. Melissa, con respecto al tema de los padres, bueno, y esto que venías hablando en relación al tema del celular, ¿pensás que es como importante igualmente que padres y cuidadores estén más atentos también al uso de los celulares? Porque muchas veces Sí, en las cosas de, digo, publicar en redes sociales, se da mucho en los adolescentes de tener cuentas con no con el nombre, ¿no? No con el nombre real, sino con seudónimos o cuestiones así, ¿no? ¿Te parece que es sí, por importante? supuesto. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, hacer un seguimiento y un control. Esto no quiere decir que vayamos a invadir la vida personal de nuestros hijos, por supuesto, porque hoy en día ocupan un lugar muy importante en sus vidas, Ujú. pero sí es importante para que ellos sepan que es un acompañamiento y que necesitamos poner un orden frente a estas Claro. situaciones que en realidad a veces no tienen control, ¿sí? Ujú. Así que sí, sí, es muy importante. Bien. Claro. ¿Qué te parece, bueno, en relación a los mitos, ¿no? Que uno conoce sobre el suicidio? ¿Te parece que aún sigue en el tema de la sociedad y que esto, bueno, puede llegar a dificultar el tema de la prevención? Discúlpame, no te escuché. Con ¿Me respecto al podés tema de... repetir? Sí, Discúlpame. no, no hay problema. Con respecto a los mitos, ¿te parece que aún Sí, siguen en el tema de la sociedad algunos mitos con respecto al suicidio y esto puede como dificultar el tema de la prevención? sí, sí, por supuesto, por supuesto. Justamente lo que se busca es romper el tabú del Ujú. Claro. suicidio, sí, esto de hablar del Sí, suicidio y que no quede como un tema que se esquiva. Entonces sí, sí, continúa hasta el día de hoy. Es ujú. una problemática que nos afecta, sí. Bien, 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 bien. Bueno, y te llevo un poquito al pasado, ¿no? Con respecto al tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo terminó impactando justamente la pandemia con respecto a la salud mental de las personas en general? Porque justamente era algo que decías que como que no se distinguen rangos el tema del suicidio. Y qué consecuencias también, bueno, de salud mental y bueno, suicidio también, y qué consecuencias seguís viendo en lo que es hoy, o siguen viendo ustedes como psicólogos. Bueno, es muy parecido a lo que hablábamos recién en relación a las redes sociales. Ujú. Esta falta de comunicación y falta de conexión, ya sea social o acompañamiento, se ve a nivel personal también. Entonces, bueno, quizás, si bien no fue mucho el tiempo, Sí. pero sí es un tiempo valioso para poder desarrollar diferentes habilidades sociales, como por ejemplo la resolución de problemas, ¿no? Ujú. En las cuales nos vimos contenidos a nivel internacional en todo el mundo. Claro. Sí. Entonces, bueno, sí, afectó, por supuesto, pero bueno, sí es importante continuar trabajando sobre el tema, Ujú. porque no es lo único que afecta, ¿no? Hay un montón de otros factores que es importante tener en cuenta. Entonces, no solamente tenemos esta cuestión de interrupción o crisis ambiental, sino también factores psicológicos o sociales, como por ejemplo el bullying, la discriminación, la Claro. violencia que existe hoy en día, ¿sí? Así que sí, es un factor más que hay que tener en cuenta y que sí, por supuesto, afectado. Ujú. Bien. Por último, por mi parte, con respecto al tema de las consultas con psicólogos, con psicólogas, ¿se nota que han aumentado o ha disminuido últimamente el tema de las consultas? Mira, yo trabajo con suicidio. En mi caso particular, yo te puedo decir que se han mantenido las consultas. Ujú. Sin embargo, bueno, a medida que se va hablando cada vez más, terminamos teniendo más consultas, ¿sí? Porque
empiezan a tener en cuenta determinados detalles que quizás antes no se tenían. Esto es algo positivo porque los pacientes llegan a terapia mucho antes, Claro. y no a último momento, entonces se puede trabajar mucho más en la prevención y en el paciente desde no a último momento, Claro. ¿entiende? Entonces sí, Claro. sí, eso es algo muy bueno, que si bien pueden llegar quizás más casos, pero llegan con mayor anticipación, entonces se puede prevenir mucho más llegar a un punto más letal, digamos. Claro, mientras más hablamos, más se puede prevenir. Exactamente, exactamente. Claro. Bueno, licenciada Melissa Rodríguez, le agradezco el contacto con Elementos FM para hablar de este día importante, este día de septiembre, Día Mundial para la Prevención del suicidio, ¿no? Así que está bien hablar de estos temas y sobre todo esto, hago hincapié en esto que usted nos decía, romper los tabú es lo que hay que hacer porque es una forma de prevenir justamente. Exactamente. Sí, discúlpenme antes de dejarlo, sí me gustaría darle algunas recomendaciones, sobre todo si llegan a acompañar a una persona en esta situación. Sí, importante, como dijimos, la escucha activa, no juzgarla, no dejar sola a la persona y sí contactarse con algún profesional de la salud de la salud mental lo más pronto posible. Sí, esto es muy importante para justamente prevenir. Bien, bien, importante este último mensaje. Gracias, Melissa, muy amable. Por favor, muy amable a ustedes, que anden muy bien. Gracias, buen día. Bueno, Melissa Rodríguez Gómez, la presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de San Juan, en este Día Mundial de la Prevención.